No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. A vivir que son 2 días, con Lourdes Lang. Buenos días, Ramón. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí muy interesado en la vacuna, que espero que a mí me llegue como en marzo o algo así, o en abril. ¿A qué grupo pertenecías tú? ¿Al segundo, al tercero? Yo creo que al tercero, cuarto, ¿no? al quinto, a mayores de 65. Vale. ¿Has pasado bien el día de Navidad? Sí, sin problemas. Ahí con los gatos, muy bien, me hice un caldito magnífico y una crema de calabaza, que la hago ya de maravilla. Ya estás depurando ya la pericia, ¿no? En este tipo de recetas de invierno. La clave es el comino. ¿Sí? Queda maravilloso con comino. Pues lo probaré porque no lo había pensado. Estaba repasando ahora con Enrique, ¿no? Que miras hacia atrás en el calendario y dices, ¿quién nos iba a decir que aplaudiríamos a una cajita de cartón como vimos en esas imágenes en el primer día de vacunación en Nueva York y estamos viendo ahora, ¿no? El despliegue informativo y esa foto histórica a la que se refería María Manjabacas de una vacuna. Una vacuna muy importante, pues se ha logrado en muy poco tiempo, es algo histórico que se haya conseguido una vacuna tan importante. Ahora la clave va a ser cómo se va a distribuir, porque lo que comentamos creo que fue la semana pasada o hace 2, el mundo rico se va a quedar con casi todas las vacunas, mientras que el mundo pobre se va a quedar mirando, con lo cual esto también va a agrandar aún más la brecha entre el mundo rico y el mundo pobre y veremos cuántos pobres de nuestro mundo, que son muchos, van a tener acceso a esta vacuna. Vamos a empezar con lo que teníamos previsto para hoy. Vamos. Which achieves something that the people of this country instinctively knew was doable, but which they were told was impossible. We've taken back control of our laws and our destiny. We've taken back control of every jot and tittle. Trying to decide if I bother with you, so feed me your wisdom and breathe me your truth. Hemos recuperado el control de nuestras leyes y de nuestro destino. Son palabras del primer ministro británico Boris Johnson tras el acuerdo ese acuerdo de última hora conseguido entre el Reino Unido y la Unión Europea el pasado jueves, ya casi en Nochebuena. El Brexit ya es una realidad y empezará a ejecutarse el próximo 1 de enero. Y Ramón, ha sido una carrera de fondo en la que los corredores han sudado mucho, ¿no? Sí, y siguen mintiendo, porque dicen que recuperamos el control que siempre han tenido, siguen con esta fantasía del Brexit y veremos qué pasa con el acuerdo. En principio no va a haber problema para la confirmación del acuerdo entre los países de la Unión Europea, pero en Inglaterra hay bastante oposición dentro del sector más duro de los Brexiters porque están descontentos con los acuerdos de pesca. El sector pesquero británico se siente traicionado. En enero empieza la nueva relación entre Gran Bretaña y el bloque comunitario y somos muchos los que a esta hora nos preguntamos cómo nos va a afectar, qué impacto va a tener en nuestra economía o si, por ejemplo, el sector de las exportaciones se va a ver reducido, ¿no? En nuestro caso ya estaba tocado, ¿no? Sobre todo las que tienen que ver con los automóviles, sin duda puede ser que haya efectos con el turismo, pero hablar ahora de turismo en medio de la pandemia ya no tiene sentido. No. Es la misma pandemia la que mata el turismo, lo que lo va a dificultar. La pesca creo que no salimos tan mal parados. Hay que recordar que el Reino Unido es nuestro quinto socio comercial y en el fondo el Reino Unido regresa a la relación que siempre quiso tener con la Unión Europea, que es comercial. Sí, totalmente. Vamos a ampliar la información y para ello saludamos a Begoña Arce, corresponsal de la cadena SER en Londres. Buenos días, Begoña. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buen madrugón.
Y gracias por el madrugón, te iba a decir. No os preocupéis porque aquí hace un día terrible, estamos en plena tormenta vela, lluvia, frío y todo lo demás y bueno, tomarse el café a primera hora ha sido lo mejor que ha ocurrido en este momento, aparte de hablar con vosotros ahora, claro está. Bueno, luego te puedes volver a la cama si hace tan mal día. No. ¿Qué tal habéis pasado la Nochebuena y la Navidad confinadas? Tú la Nochebuena, bueno, casi pendiente hasta última hora de este acuerdo, ¿no? La Nochebuena fue caótica porque yo creo que a todo el mundo en Bruselas y aquí nos pilló, pues eso, acelerados, hubo que trabajar a marchas forzadas y realmente este año, por lo menos aquí, entre el confinamiento, que no éramos nadie cenando, eran poquísimos, la cena quedó prácticamente relegada y hubo que hacer ahí un esfuerzo de última hora y ya os digo que, bueno, con esta ciudad completamente apagada, lo único que nos podemos permitir es darnos un buen paseo por el parque, que eso está autorizado y poco más, ¿eh? No hay muchas alegrías, ni teatros, ni diversiones, ni nada de nada, ¿eh? Otra de las imágenes que hemos visto estos días y que todavía estamos pendientes porque no sabemos si muchos de esos camioneros van a pasar la Nochevieja allí, ¿no? Esa imagen de miles de camiones atrapados en el puerto británico de Dover, en el paso de Calais, y el miedo de desabastecimiento. No sé si ha sido todo esto ha sido un resorte como que para cerrar la negociación ya. Hombre, sin duda ha influido y mucho. Hemos tenido todas esas imágenes, la verdad que lastimoso para esos camioneros que han quedado atrapados ahí. Ellos han tenido la sensación todo el tiempo, incluso algunos lo han dicho, de que eran unos rehenes de una disputa política. Es cierto que había el problema de la vacuna, pero también es verdad que justo en ese momento apretar las tuercas al Reino Unido con esas imágenes con los camioneros bloqueados como un ejemplo de lo que puede pasar en Dover continuamente si no había un acuerdo aunque sea mínimo, sin duda ha influido en esas horas y en el hecho de que Boris Johnson aceptara quizás un acuerdo de pesca que no es muy favorable o no está muy bien visto por los pescadores aquí, ¿eh? Ramón, yo decía que las imágenes de los camiones atascados, por un lado hay quien acusaba a Macron de provocar esas imágenes y por otro lado hay quien decía que Boris Johnson era el que se beneficiaba porque decía, bueno, le hemos tenido que aceptar porque ya veis lo que va a pasar, ¿no? Un poquito, no sé cómo lo ves tú. Bueno, aquí en una negociación todo el mundo juega, ¿no? No solo los británicos, también juegan los franceses, los alemanes, nosotros en menor medida. Bueno, Boris Johnson aquí lo curioso es que parece que sale ganador porque ha conseguido su Brexit, ha conseguido un acuerdo, pero en el fondo sale perdedor, ¿no, Begoña? El Brexit no tiene ningún punto bueno para los británicos. Desde el primer momento eran pérdidas. Otra cosa ha sido limitar las pérdidas, pero por supuesto el país va a perder comercialmente, históricamente, culturalmente. Fijaros que, por ejemplo, se han cargado el Erasmus. Resulta que los estudiantes aquí no pueden seguir con el Erasmus. Boris Johnson además había dicho claramente en el Parlamento el Erasmus es intocable, vamos a seguir con el Erasmus, y el Erasmus no existe. Eso significa, aparte de toda la cuestión comercial, que este país está perdiendo contacto de alguna forma con la Unión Europea. Es una pérdida de valores comerciales, históricos, culturales, en todos los sentidos. Veremos a ver luego en la práctica cómo todo esto va rodando, porque si la letra del acuerdo se impone tal y como está, puede haber una cantidad de fricción y de conflictos durante años bastante graves. Veremos a ver todo esto cómo luego se pone en la práctica, y es algo que se está estudiando ahora, claro. Veremos todo eso y veremos también qué pasa, ¿no?, en el equilibrio entre los dos partidos, ¿no?, los grandes partidos, porque a Boris Johnson le ha surgido otro frente, porque el líder laborista, Keir Starmer, empieza a perfilarse como un serio competidor. Cuéntanos cómo está el tema. Boris Johnson nunca quedó, después de pasar el COVID, nunca quedó igual. Le ha cambiado. No, Boris Johnson ha cambiado mucho. Él además, si visteis el otro día el discurso, pues se le sigue notando que ha tenido problemas, que sigue teniendo problemas físicos. De todas maneras, mirar por un segundo lo que ha sido un poco más de un año para este hombre. Se hizo líder del Partido Conservador, ganó unas elecciones barriendo.
se divorció de su mujer, se comprometió con una nueva mujer, ha tenido un hijo en abril, pocos días después de salir del hospital en cuidados intensivos, que estuvo a punto de morirse, después de haberse tomado a broma el coronavirus cuando empezó la pandemia, y como os decía, aún se le nota hoy problemas respiratorios. Y bueno, lo que sí estamos viendo es que también parece que ha cambiado su carácter, su manera de tomar decisiones, está como más pesimista, más deprimido. El Boris Johnson que triunfa es el que hace bromas, el que ofrece esperanza y siempre es muy optimista, y ahora, bueno, tiene muchas críticas porque es muy incompetente, porque no sabe gestionar, ha tenido guerras internas dentro de su propio equipo, y sí, como decías, pues ha surgido una figura en el Partido Conservador, en el Partido Laborista, que Starmer, que le da otro peso al Partido Laborista, que estaba arruinado con los corbynistas y con Corbyn. Pero también es verdad que el Partido Laborista está muy dividido de momento, que necesita todavía reconstruirse y ver hacia dónde quiere ir, si hacia el centro, hacia la izquierda, y las luchas internas también ahí son muy intensas. No sé si has visto, Begoña, unas fotos que parece, bueno, no lo tengo confirmado, pero parece que envía 10 de Downing Street de la negociación, la noche de la negociación del acuerdo del Brexit, unas fotos de Boris Johnson inenarrables, como en la intimidad, ahí vestido. Bueno, el homewear es bastante cuestionable. No las he visto. He visto una foto hoy de un niño de espaldas con un pelo exactamente igual que Boris Johnson. Es unos rizos rubios ahí, tal, no se le ve la cara, pero indudablemente es el nuevo niño que ha tenido. Y sí, vi fotos muy triunfalistas de él saltando y brincando como si hubiera conseguido pues no sé qué cuando se hizo el acuerdo, pero no. Pues búscalas, ya verás. No tienen desperdicio. Este hombre de verdad que es un pozo de sorpresas. Lo que sí os puedo decir es que efectivamente el día 30, que es cuando se va aquí a discutir en el Parlamento y a aprobar este acuerdo, pues va a haber gente que va a protestar. Los ultraconservadores están ahora mismo analizando intensamente ese texto, no están muy de acuerdo con algunas cosas, y el sector de la pesca piensa que Johnson al final se ha rendido, que se ha echado atrás, que no ha respondido a las cuotas que les había prometido, y acusan pues eso de no haber aplicado la ley internacional y lo que legalmente según ellos le corresponde al Reino Unido. O sea que también hay críticas dentro incluso de la gente más fiel al Partido Conservador. Begoña Arce, corresponsal en Londres, muchísimas gracias por el madrugón y que tengas una feliz entrada de año. Lourdes, Ramón, un abrazo. Muchas gracias. Y de Gran Bretaña viajamos a Rusia, un país que recorta sus libertades civiles cada vez más. El pasado miércoles la Cámara Baja del Parlamento ruso aprobó un proyecto de ley para poder encarcelar a personas que realicen comentarios difamatorios en Internet o en medios de comunicación, o sea, encarcelarles por esto. Ramón, si la ley se hace realidad, se podría usar para, por ejemplo, meter en prisión a críticos y reprimir la disidencia, un paso más para reprimir la disidencia. Sin duda, Rusia es un régimen autoritario, donde las libertades son más que formales, siempre y cuando tú estés en la cuerda de Putin o no molestes, tienes ciertas libertades, si no, mira lo que ha pasado a otros opositores que han sido asesinados, ¿no? Putin también ha aprobado una ley en la que él se vuelve invulnerable, ¿no? Que casi como el emérito, como Trump, podrá ser no perseguido por la justicia para siempre, o sea, se ha protegido en esto. Es un país muy complejo, es un país que tiene muchas velocidades, pero sí, es un régimen autoritario, muy autoritario. Sí, no olvidemos que en julio de este año ya se hizo una reforma de la Constitución que diseñó un país todavía más conservador, nacionalista. Añadió además que el presidente Putin le allanó el camino, por así decirlo, al presidente Vladimir Putin para permanecer en el poder hasta 2036. O sea que el panorama...
Sí, hombre, cuando estás en el poder, la mejor forma de garantizar tu seguridad es no salir del poder. Cuando sales del poder puedes tener problemas. Y él tuvo este acuerdo de paso presidente, primer ministro pasa a presidente, pero el que manda siempre soy yo. Ahora ya se ha quitado este juego y es él que va a ser presidente siempre. ¿Y qué se está jugando en Rusia en el escenario internacional? Pues si te parece se lo preguntamos a Javier Morales, que es profesor de Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense de Madrid y especialista en política exterior rusa. Buenos días, Javier. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Cuáles serán los desafíos geopolíticos más importantes para Rusia en 2021? Bueno, está claro que todos tenemos la imagen de ese intervencionismo militar en el que ha estado metida Rusia estos últimos años, pero la verdad es que hay muchos de sus problemas que no los puede resolver con el poder militar, y empezando por el propio coronavirus, ¿no?, que ha tenido mucha incidencia allí. Pues pensemos, por ejemplo, en las protestas en su país vecino aliado, en Bielorrusia, o la guerra que han tenido hace poco Armenia y Azerbaiyán, en la cual pues Rusia tampoco ha podido intervenir militarmente, ¿no? También Rusia sabemos que tiene un problema grave de reputación, principalmente debido a sus propias acciones en estos últimos años. Rusia tiene esa imagen de amenaza de un país agresivo, y al final esto deteriora el peso, la influencia que ellos pueden tener en el mundo. También en esta competición que está emergiendo entre Estados Unidos y China, Rusia corre el riesgo de acabar cayendo en la irrelevancia, porque desde luego ahora en el futuro, si hay una nueva guerra fría de algún tipo, no va a ser entre ella y Estados Unidos, sino entre China y Estados Unidos. Y también, pues como ya habéis dicho, estas élites que llevan 20 años ya en el poder no tienen mucho nuevo que ofrecer a las nuevas generaciones, ¿no? El putinismo es un proyecto en gran medida agotado. Ramón. Sí, lo que decía es muy interesante, ¿no? Que en este mundo que conocíamos de Guerra Fría o posguerra fría entre Rusia y Estados Unidos, o la Unión Soviética y Estados Unidos, esto se ha mudado hacia China. Ahora es China la que domina completamente la escena, la que es el poder emergente, que no solo amenaza, el poder en Estados Unidos, sino que a Rusia le está dejando un poco de lado. Y lo único que oímos de Rusia son los ataques de los supuestos ciberataques rusos a distintos organismos internacionales, pero no parece que está teniendo mucho protagonismo militar. Sí, efectivamente, y además China también hay que plantearse que Rusia se ha acercado quizá para sus propios intereses excesivamente a ella, ¿no? Porque en el fondo Rusia las alternativas que tiene son muy pocas, ¿no?, en cuanto a qué alianzas o qué grandes potencias van a colaborar con ella. La relación ya con Estados Unidos y la Unión Europea, por lo menos a corto plazo, ya está tan deteriorada que va a ser muy difícil una recuperación de la normalidad. Pero claro, el volverse hacia su vecino chino para Rusia sería pues verse engullida por una potencia mucho más poderosa, y en el fondo pues Pekín tampoco tiene muchos incentivos para en cierto modo tirar de ese lastre que sería para ellos Rusia. ¿Y la llegada de la presidencia de Biden puede cambiar en algo todos estos equilibrios? Es difícil porque si no lo ha hecho con Trump, con el que cuando llegó Trump al poder pues parecía que iba a haber ese acercamiento, ese casi alineamiento entre Putin y él, pues si eso no se ha cumplido en la presidencia de Trump, más bien lo contrario, que Estados Unidos ha mantenido y ha continuado las sanciones y bueno, no parece que en ningún aspecto haya servido a los intereses rusos, sobre todo en los temas más importantes para Moscú. Pues es mucho más difícil que esto ocurra con Biden, ¿no? Antes mencionamos la Guerra Fría. Biden, por edad, vivió la Guerra Fría, gran parte de ella ya en la política activa. Entonces, pues también hay el riesgo ahora para Moscú de que Biden pues continúe consciente o inconscientemente una política de Guerra Fría hacia ellos, ¿no?, considerándolos una amenaza. Ya sé que hacer previsiones siempre es muy arriesgado, ¿no? Pero con los datos y toda la información que tienes, ¿qué perspectivas tiene esta Rusia de Putin?
Principalmente en estos próximos años el desafío, y ya ahora mismo el desafío más importante que tienen su gobierno al menos, porque la población, la sociedad, como sabemos, pues tendría otras prioridades, pero ellos el gran problema que tienen es el propio Putin, ¿no? Que bueno, que aunque haya tomado esas medidas que le permitirían continuar en el poder, pero también el apoyo social que ha tenido Putin se ha ido desgastando y han ido emergiendo, aunque lentamente, pues candidatos de oposición alternativos, ¿no? Que a día de hoy están muy lejos de poder desafiar seriamente la continuidad de Putin y de su régimen en el poder. Pero está claro que las nuevas generaciones también tienen otras expectativas más allá de ese discurso pues tan conservador, tan tradicional, tan basado en el recuerdo de las generaciones anteriores de la grandeza del país. Y bueno, y es muy difícil que Putin, si continúa agotando esos futuros mandatos hasta ese máximo que tiene ahora, pues consiga mantener un nivel de apoyo suficiente, ¿no? O sea que incluso en un sistema autoritario es muy difícil para un gobierno el continuar en el poder y acallar las protestas indefinidamente. Ramón. Sí, quizás unos escenarios donde se ha notado mejor la caída del poder de la Unión Soviética, de Rusia con Putin, ha sido Oriente Próximo, donde al principio sí parece que tenía una gran influencia en Siria con el mantenimiento de Assad, pero luego Turquía de alguna forma le ha comido la tostada, Arabia Saudí por otro lado, y da la sensación que su voz en el futuro Oriente Próximo y sobre todo en Libia y de otros países del norte de África tiene menos peso ahora, ¿no? Así es, y también es la propia Rusia la que es consciente de que sus capacidades son limitadas, ¿no? Esto que se dice muchas veces de que Estados Unidos está en retirada de Oriente Medio y ese vacío lo podría llenar Rusia. Pues claro, las capacidades incluso militares de Rusia no son ni mucho menos las de Estados Unidos, ¿no? Y tampoco hay que olvidar que ese intervencionismo al que estamos acostumbrados de Estados Unidos en Oriente Medio es porque en gran medida Estados Unidos en su propio vecindario no tiene amenazas militares, así que también puede enviar su ejército a zonas tan lejanas, ¿no? En cambio, para Rusia la prioridad siempre va a ser su propio vecindario, en el cual tiene muchos frentes abiertos, como sabemos, y en Oriente Medio también, su intervención ha sido en una guerra que ya estaba abierta, la de Siria, pero pues difícilmente podría involucrarse o verse arrastrada a conflictos entre los propios países, las potencias de la región, ¿no? Como Irán y Arabia Saudí. Javier Morales, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid y especialista en política exterior rusa. Muchísimas gracias por estar en el programa. Muy bien, gracias a vosotros. Gracias, Javier. Ramón, espérate unos minutitos que tenemos todavía algunas cosas que tratar. Seguimos. A vivir que son 2 días, con Lourdes Lancho. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.